Hola, hola amigos míos, bienvenidos al podcast. Este es un episodio más donde damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, siempre con invitados especiales, invitados de lujo. Hoy tengo el placer de tener conmigo a un hermano, un amigo, un evangelista, próximo pastor, un hombre que Dios lo ha usado y lo está usando en este tiempo. Él es Jerry Vargas. Bendiciones, bendiciones, mi hermano. Para mí es un placer estar aquí en este podcast, amigos míos. Amén. Es un gusto. Creo que en varias ocasiones acordamos este encuentro, pero hoy fue el día. Amén. Así que para mí siempre es un gusto y un honor compartir contigo. Qué bueno, mi hermano. Yo también estoy bien contento porque siempre digo en cada uno de los episodios que es una oportunidad nueva como para uno saber más de lo que la otra persona piensa sobre ciertos temas. Amén, amén. Y tenerte aquí de verdad que es una bendición. Yo sé que tú tienes mucho para dar y en esta hora vamos a adentrarnos en un tema que nos trae aquí hoy y que yo sé que va a ser de mucha bendición para las personas. Amén, amén. Así es, así es. Bueno, un tema bien interesante que tú me compartiste y es cómo tener un corazón conforme al de Dios. Comúnmente nosotros escuchamos ese título porque fulano tenía un corazón conforme al de Dios. Así es. Y en esa oración meten a David. Sí, claro. Sí, David tenía el corazón conforme al de Dios. Pero yo pienso que antes nosotros de contestar cómo tener un corazón conforme al de Dios, lo primero es, ¿qué es tener un corazón conforme al de Dios? ¿Qué es? Sí, ¿qué es tener un corazón conforme al de Dios? Porque decimos cómo tenerlo, pero ¿qué es tener un corazón conforme al de Dios? Entonces, me llama mucho la atención la parte donde dice corazón conforme al de Dios. Es decir, corazón conforme al corazón de Dios. Al corazón de Dios. O sea, esa parte nosotros debemos aclararla porque no es lo mismo decir al de Dios que a Dios. Porque a es una preposición y muchas veces se contrae con el artículo el y entonces se forma al de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que David tenía un corazón conforme al de Dios, estamos diciendo literalmente que David tenía la naturaleza de Dios. Es decir, que él tenía las cualidades de Dios, que pensaba como Dios, que sentía como Dios. Pero cuando nosotros decimos que él tenía el corazón conforme a Dios, era que tenía el deseo de hacer lo que Dios quería que él tenía que hacer. Es decir, no sé si me doy a entender. No, aquí estamos marcando una diferencia importante. Sí. Porque ciertamente son dos connotaciones muy diferentes. Claro, porque la idea de David era obedecer a Dios. Por eso es que Dios le dice, yo me he dado a alguien que tiene uno conforme a mi corazón. O sea, para hacer lo que yo quiero. Sí. O sea, no era que él tenía el corazón, que él pensaba como Dios, que él actuaba. No. Era que él estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería. Lo que Dios quería. Y yo pienso, Jerry, que en ese sentido, nosotros, cuando leemos la historia, cuando leemos el relato, e incluso cuando se menciona en Hechos, creo que capítulo 13, que hace referencia, nos damos cuenta que la intención de ese texto es poner a David en una posición de obediencia, una posición que lo mantiene alineado a lo que Dios quiere. Amén. A lo que Dios quiere, y en ese sentido pasa prácticamente lo que tú mencionaste, que no estamos hablando de que David era igualito a Dios, No. sino que David estaba presto para que Dios hiciera lo que no pudo hacer en su antecesor, que era
Saúl, claro. el rey Saúl, Así que es. fue el primer rey de Israel. Así es. Y eso lo dice claramente. Ese punto lo iba a tocar haciendo un contraste entre Sí. Saúl y David. Y nosotros lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 al 14, que habla, no sé si lo puedo leer Sí, claro. rápidamente. Vamos a leerlo rapidito. 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 al 14. Él dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Entonces, cuando agrega la preposición a, quiere decir que Dios está buscando a alguien que haga lo que Él quiere. Amén. Es decir, que haga su voluntad, que esté dispuesto a hacer las cosas correctas. Algo que Saúl no hizo, algo que Saúl desobedeció. Entonces, Sí, Dios estaba buscando era que alguien que le obedezca, nada más. Entonces, en ese contexto, todo lo que obedecemos a Dios, tenemos su corazón. Lo que Dios siempre ha buscado, desde que creó a la humanidad, es alguien que lo obedezca. Amén. O sea, siempre Dios tenía esa necesidad de que el hombre se sometiera a sus mandamientos, de tal manera que en el Génesis dice: no comáis de ese árbol. O sea, probando cuán obedientes nosotros somos ante Él. Entonces, Sí. todo aquel, por eso que cuando viene Cristo, como dice Mateo, capítulo 3, verso 17, que dice: este es mi Hijo amado, en que mi alma se complace. Cuando Dios dice en que mi alma se complace, está diciendo: este es conforme a mi corazón. Amén. O sea, porque complacencia tiene que ver con satisfacción, con estar contento, que es sinónimo también de la palabra que comentamos, Sí, que es conforme. Corazón conforme. Conforme. Entonces, es estar contento, estar satisfecho con lo que tú haces. Entonces, Dios lo que está buscando de nosotros es sentirse satisfecho de que nosotros le estamos obedeciendo. Amén. Y Jesús, yo creo que Jesús fue bien enfático sobre el tema de obedecer a Dios. Incluso el que no ama no ha conocido a Dios. Amén. Eso es bíblico, eso es claro, eso es 1, 2 y 3, eso lo sabe todo el mundo. Ahora bien, Jesús dijo: si me ama, guarda mis mandamientos. De manera que Jesús está provocando en las personas que lo escuchaban un sentido de obediencia. Así es. Y cuando hablamos de obediencia, hablamos precisamente de esto, de personas que estén dispuestos a negarse a sus motivaciones y obedecer al plan de Dios. Amén. Y el objetivo siempre ha sido, como tú mencionaste, que el ser humano le obedezca, pero que no le obedezca de una forma obligatoria, sino que lo haga de una forma voluntaria. Así es. Y ahí es donde se diferencian los sacrificios de la obediencia, porque los sacrificios eran obligatorios, más la obediencia es voluntaria, porque es una motivación del corazón. Amén. Y es exclusiva de cada persona que lo hace. Entonces, Amén. tenemos que tener como mucha cuenta con esto, porque es bien profundo. Sí, Uno así decir es. que, bueno, yo tengo el corazón conforme al de Dios, o yo conozco a alguien, ok, esa persona ha renunciado a sus propias motivaciones, a sus propios placeres, aquello que le genera quizás hasta mucho dinero, por cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué tú piensas de eso? Quiero aclararte, como he dicho, cuando decimos conforme al corazón de Dios, Sí, estamos diciendo que nos estamos asemejando a su que naturaleza. es No, igual. más bien debemos decir conforme a Dios, conforme al corazón de Dios. No sé si Ok. es un poquito Es como conforme a Dios. a Dios.
no al de Dios. Porque Sí, cuando sí. decimos al de Dios, estamos haciendo una semejanza. Ponemos corazón con corazón. Exactamente, estamos diciendo que nuestro corazón es igual al de Dios. Muy bien. Algo que el hombre, eso es imposible. No. Porque lo digo en el sentido de que el hombre, su naturaleza es caída. O sea, nunca el hombre va a amar como Dios ama. Nunca el hombre va a ser recto como es Dios. Porque hasta de pensamiento nosotros pecamos. Sí, sí, Entonces, claramente. imagínate, Dios no peca. Ahora bien, también tenemos que ser justos. Claro. Adquirimos una nueva naturaleza Por eso, que va más allá de la naturaleza caída. así es. Por Es una eso es naturaleza divina. que cuando habla conforme a, está diciendo que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Algo bien interesante que tú resaltaste fue el tema de los sacrificios. Y en Miqueas, capítulo 6, verso 8, oye lo que dice. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios solamente pide estas características para nosotros para estar conforme a su corazón. Es hacer justicia, tiene que ver mucho con ser recto delante de Él. O sea, juzgar con justo juicio, hablar con verdad. Y cuando habla de amar y misericordia, es simplemente amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. O sea, tener esa empatía, tener esa solidaridad hacia nuestro prójimo. Y humillarte ante tu Dios tiene que ver mucho con la rendición, como tú mencionabas. Claro. Humillarte delante de Él, reconocer que tú eres débil y que sin Él tú no puedes. O sea, quitar de nosotros ese viejo hombre para que Cristo gobierne en nosotros. Entonces, Amén. son puntos muy sencillos que Dios nos da para lograr tener un corazón conforme a Él. Conforme a Él. A Él. Entonces, para nosotros tener ese corazón conforme a Él, sencillamente, 2 puntos. Humillarnos, reconocer nuestro estado pecaminoso, nuestra situación en la que nos encontramos, porque cuando nosotros reconocemos, entonces Dios abre la puerta para hacer un trabajo en nuestras vidas. Porque el problema de Saúl fue que él no reconoció. No se humilló. No, pero David sí se humillaba. Sí. Entonces, por eso, lo que Dios no quería desechar a Saúl. Porque el profeta Samuel le dice, en el verso 14 de 1 Samuel capítulo 13, él le dice que él quería que el pacto, siendo rey, él lo quería que sea para siempre. O sea, perpetuamente, hasta el día de su muerte. Pero lamentablemente, Saúl no se humilló. O sea, no reconoció su falta. Entonces, tú que nos ves, Dios quiere que tú tengas un corazón conforme a Él. Obedecerle, amarle, pero primero hay que reconocer nuestra condición. Lo segundo es que nosotros debemos tener una relación con Él. Para tener un corazón conforme a Él, es necesario estar con Él. Relación. Y relación equivale a una comunicación. Y la comunicación nosotros sabemos que es la oración. Por otro lado también, la palabra, escudriñar su palabra, mantiene también esa relación entre Dios y el hombre. Amén. O sea, por lo tanto, de la única manera que nosotros vamos a pasar de cómo lo hago a hacer en realidad, exponiendo estos puntos importantes que nosotros acabamos de comentar. Muy bien, mi hermano. Entonces, esos puntos que tú acabas de establecer con relación a qué es realmente lo que se necesita. Hablaste de 2. Hablaste, número 1, de reconocer nuestra falta. De reconocer nuestra falta. Sí. Y número 2, de la relación. Exactamente.
con el Señor. Mira, estas son dos implicaciones básicas que prácticamente definen la vida cristiana. Número uno está el hecho de uno reconocer ciertamente que está caminando mal o que necesita a Dios, todo eso. Exactamente. O que cometió algún error en específico. David era, yo diría, que experto en eso. Tú no has visto personas sensibles, como más sensibles que otras dentro de la iglesia. Personas que tú dices, contra, pero fulana vive llorando, vive en la presencia de Dios. Eso era lo que él lo hacía diferente, David. El hecho de tener esa sensibilidad, que cuando el profeta le decía lo que había pasado, en vez de él tomar su posición de rey, decir, no, pero ven acá, te estoy hablando en el caso de cuando pecó con la mujer que no era de él. Él pudo haberse parado como rey y decir, no, espérate, que yo soy el rey aquí. Pero ¿qué hizo? Se humilló. Sí, se humilló, exactamente. Y esa humillación hizo la diferencia. Por eso me llama tanto la atención el hecho de que tú lo menciones, porque ciertamente, si hay algo que nos cuesta a nosotros, es humillarnos. Y es por ese orgullo que está alojado en nuestros corazones, que no nos deja avanzar ni tener esa relación tan estrecha con el Señor. Así es. No, y es que Dios ha buscado desde el principio, porque cuando el ser humano pecó, cuando el ser humano falló, o sea, lo que Dios estaba buscando era que reconociera la falta. Claro. Que dijeran, Señor, hemos fallado, perdónanos. Pero ellos no hicieron eso. Ellos se justificaron sus faltas, justificaron sus pecados. Y cuando tú justificas, tú no estás reconociendo. No. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Si se humillare mi pueblo, en cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, lo que Dios está buscando, para tener un corazón conforme a Dios, que conforme va ligado mucho a la obediencia. Sí, O sea, vamos claro. a quitar conforme y vamos a decir obediencia. O sea, Dios está buscando gente que reconozca, que se humille. O sea, si se humilla mi pueblo, yo estoy buscando personas que si tú quieres ser conforme a mi voluntad, yo quiero que tú te humilles y que tú reconozcas la situación en la que te encuentras. Partiendo de eso, entonces yo voy a mostrar mi gloria. Amén. ¿Por qué? Porque ya no hay orgullo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. A los humildes. O sea, Dios no puede trabajar con alguien que no está dispuesto a reconocer su condición. Es fuerte. Cuando, por eso lo menciono, lo de Saúl, lo que mencionaba, que él no reconoció su condición. Y tuvo la oportunidad de hacerlo. Tuvo la oportunidad. La misma oportunidad que tuvo David cuando pecó en su momento, la tuvo Saúl. Pero en vez de hacer eso, hizo otras cosas. Y le costó su reinado. Y mira, hay una palabra que se repite y es desechar en la conversación que se da entre el profeta Ahí sí. y Saúl. Y fue que el profeta le dijo, no solamente Dios te desechó, fue que por él haber desechado a Dios, pues entonces Dios lo iba a desechar. Y eso es prácticamente lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Que yo me voy de una vez a la aplicación de lo que hacemos nosotros, que desechamos a Dios y luego queremos que el mismo Dios que nosotros desechamos con nuestras acciones nos apruebe. Así es. ¡Wow! Terrible. Sí, eso. Tremendo, es así. Pero te digo por qué sucede eso muchas veces, Nicolás. Es por nuestro propio ego. Sí. Es porque el ser humano es orgulloso por naturaleza. Porque el ser humano siempre busca
cuando afectan sus intereses propios, saca esa armadura. Espérate, me están tocando mi punto débil. Yo tengo que defenderme. O sea, por eso hace lo que tú mencionas. Que son personas que no son intratables por esa misma razón. Pero Dios, Nicolás, Dios quiere reconciliarse con el ser humano y por eso mandó a Jesucristo, Claro. su único hijo. El Dios mismo se encarnó para que nosotros tuviésemos esa salvación, para que fuésemos libres de esa esclavitud del pecado. Amén. Y fuésemos entonces ser parte de su reino eterno. Y también destacar que, por ejemplo, en 2 Corintios 5, dice que Dios anduvo reconciliando al mundo consigo mismo, Así es. como un acto de amor. ¿Entiendes? Dios provee todos los medios para que el hombre que falló Uh-huh. se reconcilie con él. Y yo me voy más lejos. Yo creo que es bien importante nosotros vivir una vida de fe y de humildad delante de Dios. Y la fe obviamente nos lleva a obedecer. Amén. Y aunque a veces no entendamos cuál es el propósito de Dios, aunque a veces no entendamos cuál es esa estructura del plan de Dios, así, a ciencia cierta, la fe nos debería de impulsar a creer en que Dios tiene control de todo. Amén. Y muchas veces no lo hacemos. Por eso, hace muchos años escuché una teoría de los semidioses. De los semidioses que Yo la he escuchado también. ellos hablaban muchísima locura, pero entre ellas la que más como que me llamó la atención así, fue la palabra que mencionamos al principio. Somos iguales a Dios. Y eso tiene muchas implicaciones negativas. Uh-huh. Donde nos ponen un pedestal que nosotros realmente no pertenecemos y no tenemos condiciones ni siquiera para estarlo. Así es. Pero tal y como tú dices, cuando un ser humano, cuando un hombre, una mujer, decide ser conforme, tener un corazón conforme a Dios, o sea, que está alineado con su propósito, que está alineado con su voluntad, que está alineado con lo que Dios está diciendo en este tiempo para su iglesia, para su gente. Entonces estamos hablando de un hombre que puede colocarse no al lado del corazón de Dios, pero sí al lado de la persona de David. ¿Y en qué sentido lo digo? En el sentido de humildad, Uh-huh. en el sentido de dependencia, Así es. en el sentido de una persona que teniendo a dónde ir, vuelve a Dios. Y por eso en el Salmo 51 dice tantas cosas que nos muestran el carácter de David, donde él sentía que el gozo de su salvación incluso ya no lo tenía, ya había menguado. O sea, eso revela una dependencia total de Dios. Amén. Pero no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un rey de todo un pueblo. Que aunque fue Dios que lo puso, pero ya él era rey. Sí, sí. Y eso le daba un sentido de importancia. Claro. No, por el mismo contexto que tú mencionas, era rey y un rey humillarse de esa manera, en ese entonces no era tan común. No, era difícil. Era difícil, por lo que conllevaba la posición misma. O sea, porque muchas veces cuando uno ve un rey, uno quiere ver a alguien robusto, alguien tosco, con cierto orgullo. Claro. Para que no sea débil en ciertas situaciones de guerra, ciertas situaciones también que ocurren en el pueblo. Entonces, ver a un hombre con una naturaleza que era sumisa, que era un hombre que se humillaba ante su Dios, entonces eso llama la atención al Padre. Amén. Cabe destacar también, porque cuando nosotros mencionamos a David, hay un extremo que menosprecia a Saúl
Y en realidad Saúl fue elegido por Dios, era el ungido de Dios. O sea, era un hombre que Dios lo había elegido también a él para ocupar dicha posición de reinado. Pero lamentablemente su orgullo produjo entonces una separación del propósito. Del propósito. Eterno. Y eso nos sucede muchas veces a nosotros, Nicolás, que nuestro orgullo limita que avancemos en el propósito eterno del Señor. Wow. Muchas veces Dios tiene un plan para nuestra vida y nosotros, por nuestro egocentrismo, decimos, no, yo no voy a hacer esto, no voy a dejar esto. Señor, ¿y tú quieres que me mude para allá, para ese lugar donde no hay nada? Señor, ¿y tú quieres que yo deje mi trabajo de prestigio para yo hacer esto? O sea, cuando el hombre decide no hacer la voluntad de Dios, está siendo orgulloso. Claro. O sea, está siendo a sí mismo, se está protegiendo a sí mismo y que no depende de Dios. O sea, no está dependiendo de Dios, está siendo independiente. Y yo siempre digo que nuestros padres nos crían, nos educan para nosotros ser independientes. Pero Dios siempre quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Dios quiere que todo el tiempo nosotros dependamos de Él. Entonces, es que Dios se presenta como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Y un padre lo que hace es proteger a sus hijos. Exactamente. Y un hijo lo que hace es depender de ese padre que quiere protegerlo. De ese padre. Que lo común es que el hijo se independice porque su padre quiere que se independice. Pero en Dios no existe esa posibilidad. Dios mejor se agrada cuando nosotros siempre dependemos de Él. Claro. En cambio, Nicolás, si tú dependes de tu padre, dicen tu padre, muchacho, ya es tiempo ya de tu salir. Quieren salir de nosotros. ¿No te ha pasado que, oye, ya tú tienes edad para independizarte, para hacer tus cosas? O sea, ellos buscan eso, pero Dios no busca eso. Amén. Entonces, Jerry, ya para ir amarrando todo y finalizando, si le tuviéramos que decir a una persona que está ahí viendo este video, mira, tú necesitas tener un corazón conforme a Dios, ¿qué tú le dirías? ¿Cómo tú le aconsejarías? ¿Cómo tú le instruirías para que pueda alcanzar esto? La gente piensa que es difícil tener ese corazón así conforme a Dios, o sea, hacer lo que Dios quiere. Dice la palabra del Señor, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y este consejo va mucho de la mano, porque yo quiero leer a Juan, capítulo 22, verso 4, que lo tenía por acá, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecer en mí. Nicolás, la pregunta resulta un poquito complicada. ¿Cómo nosotros obtenemos, cómo podemos tener ese corazón conforme a Dios? Y yo, sencillamente, yo contesto, permaneciendo en Jesús. Amén. Así es. De la única manera que nosotros vamos a poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos es permaneciendo en Él. Porque sin Él, nada podemos hacer. No es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Porque Dios preparó obra de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, esa es mi respuesta final. Tú quieres tener un corazón conforme a Dios, a hacer su voluntad, permanece en Jesús.
Amén. Y adicional a eso, yo creo que también va por la misma línea realmente, pero es como querer agradarlo a Él más que a ti mismo. ¿Entiendes? Ponerlo a Jesús primero. Tú dices, Jesús, heme aquí. Pero hay muchísimas cosas que tú tienes que dejar atrás. Amén, Para amén. tú acercarte a Jesús de esa manera que tú mencionas. Así es, así es. Porque tiene sus implicaciones, no es tan sencillo como se ve. Porque no es solo un concepto, sino que es una vida. Y además de eso, es decirle a Dios, con tu vida, Dios, yo quiero hacer lo que tú deseas Amén. hacer en este tiempo. Así que, hermano, que me escuchas, que me ves, que estás con nosotros participando en este video, este podcast, yo te animo a que te acerques a Jesús y que tú puedas, pues, tener esa sensibilidad como para humillarte y tener una relación con ese Jesús que te acabamos de presentar, y de esta manera entonces poder tener ese corazón conforme a tu Dios. Primeramente, dar las gracias a usted como servidor, a Nicolás, gracias por la oportunidad de abrir este espacio para compartir esta palabra de parte del Señor. Y bueno, gracias también a nuestro amado Señor, que siempre nos guía hacia toda verdad. Amén. Y un último consejo: no importa la situación en la que te encuentres, no importa cuán difícil sea el desafío que tú estés atravesando, si Dios es el centro de tu vida, nada es imposible para ti. Amén. Si Dios va de la mano, toda tempestad tiene que hacer bonanza, porque el Dios que creó los cielos y la tierra camina junto contigo. Así que Jesús quiere que tú pertenezcas a su familia. Amén. Jesús quiere que tú seas parte de esa familia eterna que Él ya ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Él quiere que tú seas su hijo, su hija, para que todas las cosas, todos esos planes que Dios ha diseñado se manifiesten en tu vida y en tu familia. Así que ese es mi último consejo. Si Jesús está de la mano contigo, no hay desafío ni tempestad que pueda detener la voluntad de Dios en ti. Amén, amén. Ya lo saben, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que haya sido de gran bendición, que se sigan suscribiendo, sigan dando like, sigan compartiendo los contenidos de Amigos Míos Podcast. Este fue Jerry Vargas, que estuvo con nosotros. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. Y Dios bendiga tu ministerio, de verdad que sí. Así que ya lo saben, nos vemos en la próxima. Bendiciones.